Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto compartir con ustedes la última clase del módulo de herramientas de evaluación y monitoreo para proyectos sociales. Ya nos encontramos en la última instancia de la finalización de la diplomatura, después de haber cursado 12 módulos ya, y van a finalizar con su trabajo de cierre, así que súper contento de que hayan podido transitar, de que se haya mantenido el grupo, la constancia, con todo lo que eso implica, ¿no? Entendiendo que cada uno, sobre todo a fin de año, está con mucho trabajo, con muchas siempre urgencias y cosas que cerrar, que tienen que ver con el propio proceso del año, ¿no? Y de los lugares en donde se desenvuelven seguramente. Bueno, les voy a compartir la pantalla para comenzar a abordar esta última clase. Ustedes me avisan si se ve bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Perfecto, Luchi. Bien. Poner un poquito más alto. Ahí está. Bueno, en el día de hoy, como ustedes saben, es la última clase de este módulo, ¿sí? Vamos a... Ahí está. Que ustedes saben que en el primer encuentro yo les presenté lo que sería la guía, lo volvemos a retomar para que entiendan cómo fue transitando este módulo, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo con monitoreo, evaluación, viendo los conceptos principales, buscando cuáles son los tipos de evaluación más recurrentes en las políticas públicas, qué herramientas tenemos para gestionar esto, y hoy nos vamos a abocar específicamente a observar, bueno, cuáles son algunas de las formas, ¿no? De presentar esa información que nosotros recabamos luego de hacer una evaluación. Y va a tener que ver esto también con la consigna final de este módulo, así que les pido por favor que vayan tomando nota acerca de esto, ¿sí? Vamos a comenzar con un pequeño video que es de CIPEC para poder ponerlos a tono, ¿no? Para recuperar luego de este fin de largo en donde habíamos quedado. Es un video corto, ¿sí? Que retoma los desafíos justamente de evaluar políticas públicas, especialmente políticas sociales, que es a lo que nosotros nos abocamos en esta diplo, ver cuáles son los desafíos que tenemos como país para seguir transitando y fomentando el camino de la evaluación, ¿sí? Así que les comparto este video breve para ponernos un poco a tono y empezar a poner sobre la mesa algunos de los conceptos y las discusiones que les traemos hoy para ofrecerles, ¿sí? Desde CIPEC venimos sosteniendo la necesidad de que la Argentina cuente con una política nacional de evaluación de las políticas públicas. Esto es una política que pueda generar datos útiles, que pueda construir aprendizajes sobre aquello que funciona y aquello que no funciona en políticas públicas, y que sobre todo pueda hacernos entender la efectividad que tienen las intervenciones que se diseñan para cambiarle la vida a las personas. Sin embargo, la generación y el uso de estos datos y de esta evidencia todavía no está extendido en el sistema político, y necesitamos contar con más y mejor evaluación de políticas para lograr un Estado más inteligente, más transparente y más participativo. Y la necesidad de evaluar y monitorear las políticas no solo tiene que ver con temas de eficacia, eficiencia y equidad, sino también tiene que ver con poder vincular lo social con el ámbito de lo económico y con el ámbito de la agenda presupuestaria en un pie de igualdad. Creo que en este camino que fortalece la evaluación como una herramienta para la toma de decisiones, el desafío más importante es no olvidarnos nunca, cuando iniciamos evaluación de políticas, del sentido, la finalidad, el preguntarnos siempre para qué estamos evaluando,
y el no olvidar los beneficiarios de la política social. Realizar evaluaciones siempre es desafío, por la dimensión de los programas, por el desafío de identificar y poder localizar a la población objetivo, y también por básicamente implementar el diseño, ¿no?, de la evaluación que hacemos de esos programas. Pero en el caso del sector público me parece que el desafío se amplifica, porque requiere de la adaptabilidad y la capacidad de aprendizaje permanente, o que está al ritmo de la toma de decisión de política, porque tiene que ver con programas que muchas veces están en marcha y se están impactando sobre la población objetivo, y también en casos como el vuestro, que somos un área dentro del jefe de gabinete, requiere una amplia y muy aceitada coordinación, ¿no?, con las áreas que implementan los programas. Poder tener a nivel de las decisiones públicas plena conciencia de los principales logros y resultados que avanzan en términos de la gestión de ese plan, también de los impactos que tienen en el territorio esos avances, y fundamentalmente poder contar con esa información para poder evaluar en términos de gestión cuáles son las dificultades, cuáles son las fortalezas, para poder también ser coherente en la medición respecto de que aquello que esperamos lograr con este plan efectivamente esté sucediendo, y en función de ello poder tomar mejores decisiones públicas vinculadas a lo que esperamos que se desarrolle esa comunidad. Y este es nuestro principal desafío, que es conformar un organismo de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, no solamente con la participación del Estado, sino también de los distintos actores del territorio. Involucrar a todos los partícipes en la vida social de la ciudad, y que esto no quede ligado a la coyuntura política. Por el decreto 292 de este año, del año 2018, este decreto refuerza y redefine la institucionalidad del Consejo, ya que establece, organiza y normatiza la función de la evaluación y monitoreo de las políticas sociales dentro de su órbita, con el objetivo de favorecer la toma de mejores decisiones de las intervenciones estatales. Y se establece un diálogo entre los diferentes ministerios, entre los ministerios y el legislativo, entre diferentes actores que hacen y que toman decisiones de agenda pública. Muchas veces en la administración pública se entendían las etapas de monitoreo y evaluación como auditorías. Claramente el monitoreo y la evaluación no es una auditoría, sino es un proceso y un continuo en la gestión del Estado para el mejoramiento de sus propias prácticas. En la actualidad, siempre la política social, acá y en todos los países, son ámbitos de financiamiento restringido, los fondos no son infinitos, y sería irresponsable asumir políticas sociales sin que tengan un componente de monitoreo desde la gestación de la propia política. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos en la evaluación que hacemos desde la provincia es convertir los resultados de estas evaluaciones en modificaciones concretas de los proyectos que tenemos, y ver esas modificaciones qué impactos generan. Y más allá de esto, creo que evaluar programas resulta fundamental para tomar decisiones como la asignación de presupuesto, como la ampliación de un programa, como asegurarnos que estamos llegando a la población objetivo que queremos. CIPEC venimos sosteniendo Bien, bueno, les compartía ese video, ¿sí?, a modo de entrar un poco en lo que nosotros veníamos charlando estas últimas semanas, ¿no?, en la importancia de la evaluación de las políticas públicas y especialmente de las políticas sociales. Este es un video de CIPEC que fue grabado en 2018, ¿sí?, pero que sirve para poner en auge, ¿no?, esta discusión de por qué es importante contar con evaluaciones y monitoreos en políticas públicas, ¿sí? Ahí seguimos saludando a los compañeros que se están sumando, Cristian, Karina, así que, bueno, muchísimas gracias por estar participando. Como les dije al inicio, ¿sí?, todos pueden estar interviniendo, realizando sus comentarios, escribiendo en el chat, así podemos hacer más amena esta última clase. Les traía este video sobre todo para que sepan el cómo, ¿no? El cómo se respalda y se está queriendo que la evaluación sea parte de nuestras tareas habituales, ¿sí? Eso es lo que tratamos de fomentar, no que sean
esos espacios o etapas cerradas, sino todo lo contrario, ¿no? Esto lo hemos ido trabajando en cada una de estas clases, ¿no? Con el objetivo de que cada uno en su espacio de trabajo pueda ir de a poco apropiándose de estas herramientas y poniéndolas a disposición del grupo, ¿no? Y no entendiendo que uno puede hacer solamente una evaluación cuando se cierra una etapa, ¿sí? Sino que, como bien decía una de las expositoras, es un continuo, ¿no? Es un continuo, no se trata de una auditoría, ¿sí? En este caso vamos a comenzar por lo que tienen que ver con los componentes o los pasos básicos, ¿no? De cómo se transita una evaluación, cómo se pone en marcha, para que ustedes tomen esto que obviamente es un recorrido a modo de ejemplo, y como decimos siempre, no quiere decir que es secuencial, sino que todo el tiempo estamos reajustando estas etapas, volviendo a revisar cada una de ellas. Muchas veces se pueden estar solapando unas y otras, ¿sí? Pero por lo menos tenemos que tener identificados estos pasos generales, que por supuesto esto ustedes lo tienen para poder ampliar en la bibliografía que tienen a disposición, en este caso del libro de Di Virgilio, ¿sí? Bien, fíjense que acá en los componentes se nombran 7. El primero tiene que ver con la descripción del programa, de la política o el proyecto, lo que nosotros denominamos las 3P. ¿Por qué decimos que un evaluador, un gestor de políticas públicas tiene que tener identificado por lo menos estos componentes a la hora de decidir realizar una evaluación? ¿Por qué es fundamental? Fíjense, vamos a ir detallando cada una de estas partes, ¿sí? El número 1, que tiene que ver con la descripción de la política, del programa o el proyecto, tiene que ver justamente con describir cómo es la política, cómo es ese programa o cómo es ese proyecto, ¿no es cierto? ¿A qué nosotros buscamos como equipo, como gestores, dar una intervención para generar una solución generalmente, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tener siempre de manera muy clara cuál es ese nodo, ¿no es cierto? Ese nudo problemático desde el cual nosotros desprendemos, ¿sí?, nuestros posibles análisis, dando cuenta además de un diagnóstico, ¿no? Tenemos que tener claridad, ¿no es cierto?, para poder identificar cuáles son los factores que inciden en esta problemática, ¿no? Y qué elementos del problema nos permiten a nosotros identificar por qué esa intervención es necesaria, es suficiente, para qué, ¿sí? Planteándonos unos objetivos siempre, y si esos objetivos son alcanzables. Además, como también lo hemos trabajado en los módulos anteriores, siempre describiendo cuál es nuestra población objetivo, porque decimos, los recursos son finitos, ¿sí? No podemos resolver la totalidad de los problemas, por eso es que realizamos un recorte, ¿sí? Y ese recorte tiene que tener una consonancia, una coherencia entre el problema, los objetivos, y esa población denominada muchas veces como destinataria de la intervención posible que nosotros queremos realizar. Para esto también nos proponemos una serie de acciones, ¿sí?, y actividades, y esto necesita de planificación, para lo cual será fundamental tener en cuenta los distintos tipos de recursos con los que contamos, ya sean financieros, materiales, humanos, ¿sí?, que tienen que ver en muchos casos con la disponibilidad de información, ¿sí?, la cobertura a la cual nosotros queremos llegar, ¿sí?, es decir, en qué nivel nosotros estamos generando esa intervención, local, municipal, provincial. Están enlazados estos niveles y podemos hablar de una escala, ¿sí?, que pone en diálogo lo local con lo subnacional, ¿sí? Esas preguntas son imprescindibles que nosotros las podamos responder para tener claridad, para que nuestro problema sea realmente un problema al cual le podamos dar una respuesta, ¿sí?
Entonces, de ese modo también es importante que pensemos en los resultados, el efecto, el impacto. Fíjense la relación que tiene esto con lo que nosotros venimos de módulos anteriores, con árbol de problemas, árbol de objetivos, en este momento abocado, ¿sí?, a lo que tiene que ver con la etapa de evaluación, ¿sí?, cuando nosotros decidimos evaluar. Por supuesto, es primordial que también tengamos en cuenta la temporalidad, ¿sí? ¿En qué momento nosotros estamos decidiendo realizar un monitoreo o una evaluación? Y siempre es importante, en este componente número 1, poder dar cuenta de aquellos cambios que ocurren sobre mi programa, proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es siempre igual, entonces nosotros tenemos que tener una bitácora, ¿sí? Ir anotando cuáles son esos cambios, esos sucesos que van emergiendo, y de los cuales yo tengo que tomar nota para ir dando cuenta de esa historicidad del proyecto social, ¿sí? El componente número 2, ¿sí?, tiene que ver con la identificación de los actores involucrados. Hemos hablado bastante sobre actores, ¿no? Chiara y Virgilio, que se dedican al estudio de las políticas sociales, dice, bueno, la noción de actor remite justamente a aquellos individuos o colectivos que tienen la capacidad de incidir de forma positiva o negativa en el proceso, ¿no?, de implementación de las políticas públicas. Y por supuesto, cada actor o cada grupo de actores tiene un peso distinto de poder, porque siempre que hablamos de políticas públicas, estamos hablando de discusiones que tienen poder, ¿no? Entonces, en cada uno de los niveles de gobierno en los que nosotros nos desenvolvemos y a la hora de analizar una política, siempre tenemos que observar la escena completa. ¿Cuáles son los actores que están en juego? ¿Cuáles son los potenciales que podrían llegar a sumarse, ¿no?, o generar algún tipo de ruido, ¿sí? Y por supuesto ir evaluando qué peso tiene cada actor dependiendo del tema que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces ahí es central hacernos estas preguntas, como, bueno, ¿qué actores están involucrados quizás de manera más directa e inciden, ¿sí?, necesariamente? ¿Cuáles son más indirectos, es decir, que tienen un vaivén, quizás en algunos momentos están muy claros y muy identificables y en otros no? ¿Qué intereses, valores están en juego? Porque decimos, cuando nosotros generamos una intervención pública, lo estamos haciendo, ¿sí?, con juicios, ¿sí? Esos juicios son valorativos, ¿sí? Entonces siempre tenemos que preguntarnos, ¿desde dónde se está encarando ese proyecto social, esa política? ¿Y cómo es la relación de esos actores entre unos y otros? ¿Es cordial? ¿Hay alguna disputa? ¿Hay algo en tensión sobre lo que yo tengo que tener cierta claridad para poder ir generando una especie de negociación para la implementación de esa política? Bueno, todo eso lo tengo que tener en cuenta porque, como decimos siempre, tiene que ver con los procesos políticos. Por eso nosotros destacamos el elemento político a la hora del análisis de las políticas públicas. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Cualquier cosa me van diciendo. El componente 3 tiene que ver directamente con la identificación, definición y descripción del problema completo. Si los dos problemas tenían que ver con esclarecer ese campo de juego, esa situación que nosotros queremos evaluar, el tercero va a ir directamente al nudo, a lo concreto sobre lo cual se va a intervenir. Por eso decimos, es fundamental que esté de manera concreta, clara y precisa la identificación del problema, ¿sí? Entonces tenemos que tener claridad en que esa definición no surge del vacío, sino que todo lo contrario, ¿sí? Tiene que tener una claridad después de ese análisis que nosotros hicimos para decir, bueno, este es el problema, que tiene un tiempo, que tiene un espacio, que tiene unos destinatarios
claros, ¿sí? Que tenemos claridad sobre los actores. Entonces, sobre eso nosotros vamos a buscar la vacancia, ¿sí? Que nosotros tenemos a partir de las visiones y de los marcos conceptuales que muchas veces están contrapuestos, que están en discusión, porque decíamos que hay distintos tipos de recursos y de elementos que se ponen en juegos, y los cuales seguramente van a estar en esa arena de disputas. Pero en este momento nosotros, ya después de haber hecho el paso 1, el paso 2, bueno, tenemos que tener la claridad para decir, así quedó cerrado este problema, ¿sí? El componente 4 tiene que ver ya con los objetivos y las preguntas cuando nosotros evaluamos. Porque si identificamos cuál es el problema focal o central que nosotros pretendemos resolver y ya tenemos claridad en el para qué de la evaluación, bueno, entonces es momento de exponer cuáles son los objetivos y las preguntas de la evaluación que se desprenden de ese problema, que nosotros ya lo identificamos. Esas preguntas, por supuesto, deben ser pertinentes, relevantes, esto que comentaban en el video, el por qué estamos evaluando, el para qué estamos evaluando. Vamos a tener un objetivo general, siempre bien, de manera lo más clara posible, ¿sí? Para poder desde ahí también desprender los objetivos específicos, ¿sí? Y que van a tener que ver, en definitiva, con la relación directa del problema, ¿sí? Eso es la coherencia que nosotros tenemos que tener entre el problema, el objetivo general y los objetivos específicos. Vamos a tener que también recabar, ¿sí? Y construir evidencia empírica, y para eso es necesario que tengamos la recolección de la información. Fíjense que si nosotros lo anclamos con el encuentro número 2, donde nosotros les presentábamos algunas de las herramientas de recolección de información, ¿se acuerdan que teníamos distintos tipos? Entrevistas, encuestas, focus group, bueno, todo aquello son instrumentos que nos permiten a nosotros recabar información. Ahora bien, tenemos que seguramente hacer una selección de qué instrumentos son los más pertinentes para cierta etapa de la evaluación. Por eso es necesario planificar y tener un cronograma establecido con los tiempos, los espacios para cada etapa, y nos vamos a servir de la información que tenemos a disposición, ¿sí? Podríamos hacer alguna entrevista a algún actor clave, tendríamos quizás acceso a algunos documentos, bueno, toda esa información se constituye en la evidencia empírica de nuestra posible evaluación. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el mejor instrumento para la recolección de cada indicador? ¿Se acuerdan que en la clase número 1 habíamos dicho cómo construíamos esos indicadores, ¿sí? ¿Y qué instrumentos son justamente los más factibles de ser aplicados para esa etapa o ese momento de la evaluación? Bien, fíjense que acá tienen algunos de los instrumentos que nosotros nombrábamos en la clase pasada también, como los grupos focales, los datos secundarios, las observaciones, encuestas. Bueno, estas acá quizás son un poco más complejas, por eso no se las quiero quizás nombrar y desarrollar, pero las más recurrentes, las más comunes a la hora de realizar una evaluación, tienen que ver con estas, ¿sí? Con estas de la izquierda. El componente número 6 tiene que ver con qué hacemos con esa información que nosotros recabamos, ¿sí? Cómo la vamos a procesar y cómo vamos a analizar esos datos. Porque si solamente tenemos una recolección de la información, bueno, el segundo desafío será poder procesarla y hacer hablar esa información. ¿Qué me está diciendo todo eso que yo acumulé? Me tiene que permitir generar algún tipo de descripción, algún tipo de conclusiones, de recomendaciones. Entonces, una vez que yo tengo esta recolección de la información, voy a volver al inicio.
a las preguntas que yo me hice de por qué o qué es lo que yo estoy evaluando. Cuando vuelvo a esas preguntas iniciales, a esos interrogantes, voy a poder decir, bueno, bien, esta información a mí me sirve para poder responder a ciertos puntos de esto que yo estoy elaborando como evaluación, ¿sí? Generalmente esa información, ya sea de documentación, de entrevistas, de encuestas, las voy a volcar en una matriz. Acá simplemente les puse yo 2 imágenes a modo de ejemplos, fíjense, donde se van elaborando. Uno va como desglosando esa información. Muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos entrevistas, bueno, tenemos 5 entrevistas clave fundamentales. Las vamos a leer una y otra vez y vamos a ir indagando sobre aquellos aspectos relevantes o claves que van emergiendo, que muchas veces quizás uno como analista de las políticas públicas se puede imaginar que puede emerger eso de la entrevista, y quizás haya otros datos que no, que son algunos quizás categorías o conceptos emergentes que van a nacer a partir de lo que yo indagué, de esa información, de esa investigación, ¿sí? Entonces, el componente número 6 tiene que ver con esto, ¿no? En cómo uno procesa y analiza esos datos. Fíjense que en este punto, sobre todo, es necesario, ¿sí? Proceder a un primer análisis quizás de esos datos, de esa información como un crudo, para ir recabando los elementos que subyacen a la luz de la evaluación, y generalmente después decimos, otorgamos un espacio, ¿sí? Y volvemos a hacer una relectura de esa información, porque esta separación o esta segunda vuelta, que se le llama muchas veces, nos permite indagar acerca de otros aspectos que quizás en un primer análisis y problematización no nos dimos cuenta o nos quedaron por fuera, y después quizás ya en una segunda relectura podemos empezar a hacer, bueno, a atar ciertas aristas, a indagar qué se relaciona con qué, nos va a dar otra lectura un poco más profunda, para generar, por supuesto, algunas inferencias o extraer algunas conclusiones, algunas aproximaciones, ya con un poco más de fundamento y de solidez, ¿sí? Acá están los pasos a seguir, los dejamos aquí anotado en cuanto al procesamiento y el análisis de esos datos. Los vamos a organizar, los vamos a sistematizar en función de las preguntas que nos hicimos sobre la evaluación. Como decíamos, quizás un primer momento va a tener que ver con un análisis quizás más descriptivo, ¿no? De esa información que uno pudo recabar, que uno pudo retomar. Y identificamos algunos nudos, pero el segundo análisis, esta segunda vuelta, me va a permitir un mayor detalle de esa información. Y de eso vamos a extraer las conclusiones y las recomendaciones, porque decíamos, uno evalúa con un para qué, generalmente no solamente para poner, bueno, está pasando esto y esto, sino también para realizar algunas recomendaciones al respecto, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, en el componente número 7 vamos a dar cuenta de esto que a mí me parece tan importante y que yo lo quería poner en el último módulo, sobre todo para que ustedes se lo lleven, en cómo uno socializa los resultados, cómo los comunica, de qué forma, ¿no? Porque decimos, bueno, nosotros decidimos hacer algún tipo de evaluación con las distintas metodologías y los distintos tipos de evaluación que existen, ex ante, concurrente, ex post, algún monitoreo. Y si nosotros tenemos en claro para qué evaluamos, necesariamente tenemos que decir, bueno, ¿y esa información que yo estoy generando con mi grupo, con mi equipo, a quién se la quiero mostrar? ¿Sí? Puede ser que tenga distintos públicos, y a un público quizás le tenga que dar una información más en detalle,
y a otro público solamente una información más de resultados. Piensen en, quizás, si yo quiero dar a conocer los resultados de una evaluación sobre un programa social, no va a ser lo mismo lo que yo le envíe quizás a un secretario, un ministro, que si yo lo quiero difundir en un medio de comunicación para que se socialicen los resultados del impacto que tuvo ese programa. Se entiende que son públicos distintos y la forma en la que yo voy a describir esa información y expresar esa información también va a tener características distintas. Entonces es importante, ¿a quién yo le estoy enviando esa información? ¿Cuál es mi destinatario de escucha de esa información? ¿Sí? ¿Por qué lo quiero comunicar? ¿Y de qué manera lo voy a hacer? En algunas ocasiones podremos tener un informe más detallado, más descriptivo, atendiendo también a cuestiones como análisis, gráficos que ayuden, que colaboren. En otros casos, si mi destinatario de la información es un público que necesita solamente ver algunos resultados y que no tiene un tiempo más prolongado para la lectura de mi análisis, quizás lo mejor sea presentar en alguna diapositiva, en alguna imagen, los resultados principales. Fíjense en estas imágenes pequeñas acá, tenemos algunas infografías de cómo se podrían presentar de manera gráfica algunos resultados, porque quizás a mí solamente me interesa presentar, bueno, esta evaluación tuvo que ver con estos pasos, con esta información, con este análisis, y solamente presento esto, y si después la persona a la que yo le estoy accediendo a mi información quiere tener más detalles, bueno, ahí quizás uno le podría ofrecer una descripción un poco más ampliada sobre, sobre el estado de situación. Para eso necesitamos tener algunas recomendaciones que tienen que ver con poder sintetizar todo eso que yo quiero explicar, tener una redacción lo más fluida posible y lo más directa posible, no ser por ahí redundantes o dar vueltas, sino que ir a lo concreto, siempre entendiendo cuál es el destinatario de la información que yo estoy queriendo socializar. ¿Sí? Voy a leer algunos comentarios. En el extraer conclusiones, recomendaciones, agregaría o bien nuevos interrogantes a la situación problemática, dice Claudia. Claro, tal cual, no solamente conclusiones, sino que quizás emerjan nuevos interrogantes, ¿no? Nuevas o potenciales preguntas que me podría hacer sobre un determinado tema, sobre una determinada política, sobre cómo se implementó, el momento de la implementación y demás. Ahí. Bien. Algunas de las cuestiones que podríamos tener en cuenta para exponer los resultados y la información. Sobre todo, dar cuenta de los hechos o los hallazgos más relevantes. Es decir, los impactos tanto deseados como no deseados, pero ir haciendo un balance, siempre entendiendo quién está del otro lado, ¿sí? Un medio de comunicación, una persona que está tomando decisiones, una ONG, un patrocinador, ¿quién está del otro lado? ¿Sí? No mintiendo, por supuesto, porque siempre decimos tenemos que ser y abordar información que es empírica, pero siempre es importante la forma en que uno la comunica, ¿sí? Entonces, sobre esos hallazgos y sobre esos hechos relevantes que uno encuentra en el proceso de evaluación, tiene que decidir cómo lo escribe, cómo lo explica. Esas conclusiones que nosotros podemos elaborar, cómo las presentamos y qué aprendizajes nos dejan como grupo, ¿no? Como decisores o como gestores de políticas. Podemos también, y a mí me parece central que cada vez que uno va a presentar algún informe de evaluación, pueda realizar recomendaciones o propuestas de acción. No solamente quedarnos en los hallazgos,
en las críticas, en los nudos problemáticos, sino también tener la potestad o la pertinencia de poder hacer recomendaciones y propuestas efectivas, ¿no?, para esa problemática. Si nosotros observamos esto, bueno, ¿cuál es mi mirada como gestor, como evaluador, ¿sí?, que pueda aportar al nudo problemático de esa política, de esa intervención pública que nosotros hicimos? Por supuesto que puede haber recomendaciones en distintas escalas, puede haber recomendaciones que tienen que ver con la comunicación, con quienes están a cargo de determinadas responsabilidades en el desarrollo y la implementación de esa política, en cómo se sienten los destinatarios, nunca perder de vista quiénes son los destinatarios de esa política, de ese proyecto social con el cual yo quise generar una intervención, ¿sí? Y las autoras también nos mencionan que socializar los resultados de la evaluación es un componente estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar colaborando, ¿sí?, en la consolidación de la evaluación como un proceso, y no como una medida de control o como una auditoría, sino como un momento, ¿sí?, en el que nosotros decidimos evaluar, ya sea antes, durante o después, o monitorear como parte del proceso de esa política, y no para generar o ser un organismo, un actor solamente de contrapeso, de auditoría. No, todo el tiempo estamos evaluando, incluso lo hacemos con nosotros mismos y con nuestros equipos. Entonces cuando generamos algún tipo de evaluación para el sector público, ¿cómo no pensarlo con una mirada un poco más estratégica? ¿Bien? Bueno, otra de las claves que nos ofrecen los autores que nosotros estamos leyendo para este módulo tiene que ver con la utilidad, ¿no?, de realizar actividades de monitoreo y de evaluación que tienen que ver con la información que se produce y cómo aprendemos de esto que estamos generando. Entendiendo, ¿sí?, que es importante que cuando nosotros generamos un informe de evaluación, tenemos que preguntarnos, ¿a quién está dirigido ese informe? ¿Cuál es el objetivo de esa comunicación? ¿Y con qué recursos contamos? ¿Vamos bien? Acá yo les nombro algunos de los formatos más utilizados en el ámbito de la evaluación. Por supuesto, cada uno de los ámbitos tiene sus propios instrumentos, ¿no? En educación es el más común, ¿no? Siempre se está evaluando, hay distintos tipos de evaluación, en políticas sociales también, en políticas quizás más relacionadas a lo económico, se usan cuestiones que tienen que ver más con gráficos y más visual, con porcentajes, con datos más cuanti, que quizás cuando uno analiza otro tipo de políticas, los instrumentos son más bien de tipo descriptivos. Acá yo les nombré algunos solamente para que ustedes sepan cuáles son los más comunes, quizás ustedes mismos me puedan nombrar otros, pero yo les ofrezco estos acá que van a tener relación con el trabajo que nosotros vamos a hacer. Por un lado tenemos los informes escritos, que por supuesto siempre tienen que tener algunas características que ahora yo se las voy a nombrar, hojas de información o hojas de rutas, ¿sí?, diapositivas o gacetillas de prensa, ¿sí?, y presentaciones orales. Por supuesto, en muchos casos, una es complemento de otra. Quizás si yo tengo que juntarme con una secretaría que me va a evaluar si ese presupuesto de tal o cual política va a ser ampliado o no, es más conveniente un informe escrito, y si tengo el espacio, tengo lugar, y me dan la disponibilidad de tiempo, lo puedo acompañar con algunas diapositivas para poder explicar el por qué es importante de ampliar el presupuesto, o tener una segunda etapa, o una continuidad de tal o cual política. Bien, comenzamos con el informe escrito.
generalmente es considerado como el resultado más grande, de forma más ampliada del proceso de evaluación, porque va a condensar una gran cantidad de información, ¿sí?, de la cual nosotros después vamos a hacer un desglose y seguramente vamos a poder desprender otras piezas comunicacionales. Fíjense, ustedes mismos pueden googlear, cualquiera de ustedes, una evaluación de una política y va a haber un informe, ¿sí?, generalmente largo, extenso, donde hay un complemento entre lo descriptivo, los resultados, los gráficos y demás, y a su vez de eso quizás es el punto o la información de la cual se desprenden videos o piezas más cortas, o una gacetilla de prensa, o una diapositiva en un panel, ¿sí? En cuanto al informe escrito, nosotros siempre lo debemos tener organizado, no puede ser un monotexto, ¿sí?, sino que tiene que estar organizado con un índice, ¿sí?, dividido con títulos, con subtítulos, con preguntas claves, es decir, tiene que haber una invitación al lector a que justamente ese recorrido de la lectura no sea monótona, sino que tenga algunas, por ejemplo, marcar con negrita, pasar a una letra quizás un poco más tranqui, ¿sí?, tener algunos puntos ordenadores como títulos, subtítulos, apartados, cosa de que el lector se ubique en tiempo y forma y sepa cómo abordar esa información. Bien, siempre es primordial esto que decíamos, contar con un índice, contar con un apartado, con un resumen que condense los puntos principales, las conclusiones y las recomendaciones. Siempre que ustedes hagan un resumen, lo hacen al final, ¿sí?, del escrito, no al inicio. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros realizamos toda la descripción del documento, que generalmente son largos, un poco más tediosos y demás, bueno, una vez que hicimos todo ese recorrido, vamos a realizar recién el resumen, porque ahí vamos a condensar lo principal, ¿sí? Y son 3 párrafos, 4 párrafos, no más de eso. Bien. Fíjense que acá yo les daba los puntos o los pasos para la realización de un informe. Decíamos lo del índice, decíamos lo de incluir un resumen que contenga las conclusiones principales y las recomendaciones. Siempre es bueno incluir qué metodología utilizamos para el análisis de los documentos o de la información, o de la recolección de la información y los datos. ¿Qué nosotros pusimos o evidenciamos como constataciones formuladas, ¿no?, para indicar cuál es la fiabilidad o el porqué de nosotros utilizamos esa información y no otra, ¿sí? Podemos ayudarnos también de gráficos, de figuras, que vayan resumiendo lo que nosotros presentamos en el cuerpo del texto. Podemos retomar algunas fuentes, ¿sí?, que pueden ser referencias para ampliar ese informe, y tener una estructura clara para que nosotros podamos tener un texto lo más claro posible, ¿sí?, que incluya todo lo que nosotros abordamos como evaluación. Bueno, acá algunas de las recomendaciones, que ya las venimos trabajando. Tiene que tener un formato estándar, ser conciso, claro, directo, lo más breve posible, considerando quién es mi lector, utilizando algunos diseños atractivos, en qué momentos es mejor utilizar espacios en blancos, y en qué momentos yo puedo llamar la atención de ese lector a través de marcar una letra, poner una imagen, enfatizar algún punto importante, utilizar las citas, alguna anécdota. Si hice una entrevista en profundidad, quizás puedo tomar una parte de esa entrevista para esclarecer. Pienso en una política social, quizás si yo hice una entrevista a algún beneficiario de esa política, bueno, ver
cómo le repercutió en su vida esa intervención, y quizás es la manera más ilustrativa de explicar el porqué de esa política. Quizás en otro caso es mejor ponerlos en términos de porcentajes, porque lo que estoy queriendo es evidenciar datos más cuantis. Y por supuesto, acá fíjense, esto que no quiero que se lo olviden, es que según el tipo de evaluación que uno va a realizar, es el tipo de producción de informe que va a generar. Es decir, que si yo voy a generar una evaluación ex ante, lo que voy a hacer es un informe de viabilidad, ¿sí? Voy a poner sobre la mesa, bueno, la coherencia, ¿sí? Del por qué quiero implementar esa política, programa o proyecto, si es sustentable o no, bueno, todo lo que tiene que ver con un informe de viabilidad, de por qué, ¿sí?, quiero generar esa política. Vamos a condensar ahí justamente la posibilidad de determinar el grado de factibilidad o no de ese programa que nosotros quisiéramos implementar. Distinto, porque estoy haciendo una evaluación que es anterior a una evaluación concurrente, ¿sí? Porque ahí lo que vamos a hacer es una evaluación de seguimiento o de avance, entonces las recomendaciones y las conclusiones van a ser en función del momento que nosotros elegimos evaluar durante la implementación de la política. ¿Se entiende la diferencia? Y vamos a realizar un informe para una evaluación de tipo ex post, es decir, al finalizar la implementación, si nosotros quisiéramos hacer algunas conclusiones o cierres sobre esa implementación de la política. Se entiende cómo tiene que ser el informe según el momento de la evaluación que nosotros decidimos realizar. Cada uno tiene su característica diferente, ¿sí? Bien. Acá otro de los elementos es, por ejemplo, la hoja de información. Hoja de información en inglés tiene otro nombre, que generalmente se hace cuando uno tiene que enviar un mail, ¿sí? Y en pocas palabras, o de manera quizás más escueta, uno debe presentar la información y que sea atractiva para ese otro que me está leyendo y que yo quiero que publique esa información quizás, o que por lo menos se entere. Entonces voy a tener que resumir, y para eso voy a tener que tomar decisiones sobre lo que quiero comunicar, ¿sí? Para esto es necesario tener una condensación del formato visual y descriptivo muy claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener poco espacio para la descripción de la información, entonces tengo que ser muy selectivo de lo que quiero comunicar, y muy claro. Algunas de las ventajas de este tipo de información tienen que ver, por supuesto, que es económica, porque generalmente se traduce vía correo electrónico, redes sociales, entonces quizás no tiene una carga de insumos en cuanto, por ejemplo, a impresiones, no es costosa. Ahora bien, quizás necesito tener en cuenta que voy a tener que por lo menos utilizar algunas herramientas informáticas para que el diseño de eso que yo quiero enviar sea lo más atractivo y conciso posible, ¿sí? Y por supuesto, también no requiere esto de una reunión más ampliada de lo que yo quiero hacer de los resultados de la evaluación, porque simplemente va a ser a modo informativo, entendiendo quién es el que está del otro lado y el que le va a llegar la información, y que yo quiero que le lleguen esos resultados o esas extracciones y conclusiones claves, ¿sí? A través de una infografía, a través quizás de un comunicado escrito, pero simple, ¿sí? Bien claro y conciso. Esa es la hoja de información. Teníamos el informe, hoja de información, diapositivas, que pueden ser estas, yo acá porque obviamente son largas, pero porque tenemos una duración de clases
mucho más extensas. Ahora, si a mí me dicen, tenés que presentar la evaluación en una secretaría, en un ministerio, donde voy a tener pocos minutos, quizás 15 minutos, 20 minutos, y tengo que explicar qué es lo que estoy haciendo, qué evalué, quizás me voy a servir de algunas diapositivas que a mí me permitan poner y exponer las cuestiones principales de lo que yo evalué, entendiendo que voy a tener poco tiempo, de que voy a poder exponer solamente los ejes esenciales o primordiales, que tiene que ser visual y bien dinámica. Y vamos a tener que combinar la imagen con el texto. Generalmente es un complemento de la presentación oral, ¿sí? O quizás en algunos casos piden, bueno, no, mira, mandame en 2 o 3 diapositivas cuáles son los ejes principales de la evaluación que vos realizaste, ¿sí? Alguna de las recomendaciones es utilizar un tamaño de letra que sea adecuado, que se vea. No voy a poner la letra en 14 si yo la tengo que proyectar y no se va a ver nada. Combinar los gráficos con el texto, combinar las imágenes con el texto, y que siempre la mirada vaya hacia el centro y no hacia los bordes, ¿sí? Estas son algunas de las recomendaciones para poder ser más efectivas a la hora de exponer una imagen que ancla o que pone en diálogo una imagen y un texto. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Me entienden? Algunas de las ventajas y desventajas de usar este tipo de instrumentos es que de una manera muy breve, muy corta, podemos generar un gran impacto visual. Podemos transmitir en poco tiempo, ¿sí?, lo que yo quiero que sea transmitido como un mensaje claro y que le llegue al otro, ¿sí? Ahora bien, su extensión, porque tenemos poco tiempo y porque la filmina o la imagen es una, no me permite profundizar en ciertos puntos. Por eso tenemos que ser muy selectivos, muy criteriosos a la hora de decidir exponer tales o cuales temas o resultados o ejes, ¿sí?, o análisis de lo que hice de lo que realicé como evaluación. Bien. Ahora, también les voy a nombrar una gacetilla de prensa. ¿Para quién está orientada una gacetilla de prensa? Generalmente para los medios de comunicación, ¿no? Yo quiero quizás llegar, si soy funcionario, si soy parte de un directorio, de un equipo, y queremos que esa información le llegue a la prensa, voy a tener que ser criterioso en cómo yo le informo, ¿sí?, ese análisis a la prensa, con un lenguaje claro, directo, sencillo, ¿sí?, criterioso, pero tiene que ser un texto breve, ¿sí? Generalmente cuando yo resalto conceptos o cosas que uno observó cuando realizó la evaluación, algunos conceptos o palabras claves o frases las puedo destacar con bastardilla, que en realidad es la cursiva, ¿sí? Y nos podemos hacer estas preguntas para decir si una gacetilla de prensa es clara o no. Nos tenemos que preguntar que eso que nosotros estamos informando, ¿qué es lo que estamos informando? ¿Quiénes son los que intervinieron? ¿O para quién es destinada esa gacetilla? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son preguntas claves que nosotros nos tenemos que hacer hacia lo que nosotros queremos presentar como evaluación, entendiendo mi público destinatario y entendiendo que esto va a generar una cadena, porque yo le voy a enviar a un medio de comunicación una información que va a ser después replicada nuevamente. Entonces, uno puede manejar la información que va a enviar. Ahora bien, no puede tener el manejo de cómo después se va a replicar esa información. Por eso, cuanto más clara sea y concisa, mejor va a salir después en la manera en que se exponga esa información, que sobre eso uno ya no podría tener tanta incidencia, ¿sí? Porque después el medio de comunicación decide cómo informa eso que le fue enviado, ¿sí?
Nunca nos debemos olvidar a la hora de realizar una gacetilla de prensa, incluir el membrete de la organización, del municipio, de la localidad, bueno, comuna, lo que sea, el título que uno realizó sobre evaluación sobre tal cosa, en este caso porque estamos hablando de una evaluación, pero aplica para otros temas, la ciudad, la fecha, los datos de contacto, siempre es fundamental no olvidar los datos de contacto, porque generalmente si después queremos que haya una ampliación de esa información, o que nos puedan convocar para poder describir esa información, no podemos olvidar de poner datos de contacto, teléfono, mail, página web, donde se puede ampliar esa información. Quizás yo envío una gacetilla de prensa que tenga un enlace, ¿sí?, a la descripción de un documento más extendido que está en la página web del municipio, podría ser, ¿no? Bien. Entonces, alguna de las ventajas de una gacetilla es que podemos compartir los resultados y eso va a escalar, ¿sí? Porque va a tener impacto en los medios en distintas escalas. Observando radios, redes sociales, programas de televisión, lo que sea. Entonces va a generar impacto. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de la redacción de la misma, porque como decíamos, y no se olviden de que nosotros podemos manejar y decidir qué información contamos y ponemos a disposición de los medios de comunicación. Ahora bien, después ellos decidirán cómo se comenta esa noticia, ¿sí? Necesitamos tener una buena base de datos para poder hacer que esta gacetilla se multiplique. Si tenemos una buena red de contacto, la gacetilla funciona. Con poco o malos contactos, si nosotros enviamos esa gacetilla a lugares que quizás no tenemos tanta precisión de si después van a replicar o no, de que no sabemos si le van a contar o no, y bueno, la incidencia o el impacto que nosotros quisiéramos generar va a tener dificultades. Por eso es central tener una buena base de contactos que sean efectivos, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esto generalmente va a tener otros impactos, ¿sí? Entonces tenemos que estar preparados para consultas, información, porque nosotros si ponemos solamente a disposición la información y no estamos dispuestos después a esclarecer, a ampliar, a contar qué sucedió con esa evaluación, no mandemos una gacetilla, ¿se entiende? Tenemos que estar a disposición de esa información que sale a circular, ¿sí? Si no, no tiene impacto e incluso puede generar efectos negativos, ¿sí? Y la presentación oral, que decíamos, puede estar combinada con las diapositivas si nosotros tenemos que ir a solicitar la ampliación de un crédito, ir a solicitar mayores recursos en términos, no sé, informáticos, capital humano, porque necesitamos un cuadro técnico que a mí me ayude a organizar y a poder exponer el proyecto que quizás es para un organismo internacional, o hay un financiamiento que es compartido entre distintos niveles, provinciales y locales. Entonces digo, necesito un cuadro técnico que me ayude a gestionar esto. Entonces, de ahí nos valemos de una presentación oral, entendiendo nuevamente a quién yo le estoy explicando esa información, entendiendo el para qué y el por qué y cómo, ¿sí? Quizás uno ahí tiene que tener algunas características esenciales que tienen que ver con cómo argumento de forma precisa, clara, lo que yo quiero explicar, entendiendo cuál es mi público, ¿sí? Y lo que yo quiero generar en ese público. Entonces para esto yo voy a tener que organizar esa información. No puedo hablar, si a mí me dieron 15 minutos para hablar, no puedo hablar 25 o 30, ¿sí? Tengo que ser conciso. Si después me piden ampliar, bueno, genial. Pero voy a tener que organizar esa argumentación. Siempre destacando cuál es el problema que nosotros pretendimos resolver, cuál es el tema que nosotros evaluamos, el momento que evaluamos, ¿sí? Haciendo un resumen de los contenidos de la presentación
y después seguir como un orden lógico, para que el otro que no sabe sobre lo que yo estoy trabajando, entienda, ¿sí? Y me pueda seguir en un orden lo que yo le estoy tratando de explicar, ¿sí? Siempre que hacemos una presentación oral, generalmente damos lugar al debate. Entonces eso por un lado es bueno, porque estamos generando un feedback entre el otro que me habilitó la presentación del estudio que yo realicé, de la evaluación que realicé, y tenemos que tener la capacidad de generar ese feedback, ¿no? De admitir también esas preguntas y estar preparado para ese momento, ¿sí? Y debemos manejar el tiempo, ¿sí? De cómo uno va a poner en evidencia esa presentación, ¿sí? Entendiendo el público, el tiempo y el feedback. ¿Va? ¿Va hasta ahí? ¿Les queda alguna consulta que les surja? ¿Se entienden? Fíjense, volvemos acá un poquito para que no se pierdan. Teníamos el informe escrito, que decíamos que era como lo más extenso y lo más rico quizás, y es fundamental que cuando nosotros hacemos un proceso de evaluación que sea claro, conciso, pero va a ser generalmente un poco más largo, porque ahí yo voy a poner toda la descripción de lo que evalué. Que puedo generar distintos informes para distintos momentos y distintos tipos de evaluaciones. No es lo mismo una evaluación ex ante, en donde yo realizo un informe de viabilidad, que una concurrente o una evaluación posterior. La hoja de información, que es más a modo de hoja de ruta, ¿sí? Las diapositivas, la gacetilla de prensa y la presentación oral. ¿Puede haber más? Sí, por supuesto que puede haber más. Yo acá solamente hice una selección de las más comunes con las que nosotros nos encontramos, y que muchas veces se complementan. A ver qué hay en el chat. Sí, dicen. Bien. A ver. Quiero saber si les quedó alguna consulta o algo, así puedo pasar directamente a el desarrollo de las consignas que tenemos para este módulo. ¿Se entiende? Lo que yo les quería traer hoy como módulo de cierre era justamente eso. Si nosotros tenemos en claro lo que trabajamos en el primer módulo acerca de los conceptos del por qué evaluamos, para qué, cuál es el significado de evaluar, de incorporar estos procesos en la gestión pública, de valernos de los distintos tipos de evaluación, de los instrumentos, de las metodologías, bueno, ¿qué hacemos con esa información que generamos y cuáles son los modos de presentar esa información para ser claros, ¿sí? Y contundentes a la hora de generar, ¿sí? Que esta información genere impacto en el otro, obviamente, según mis criterios, ¿no? Y en donde yo me encuentro para generar este tipo de información relevante. Bien. Bueno. Si les parece entonces, ahora voy a pasar a las consignas del trabajo de este módulo, que por supuesto las van a tener también el jueves en el día de la tutoría, para poder ampliar y poder intercambiar un poco. Fíjense, como yo les decía, estas consignas del módulo número 12, entendiendo que trabajamos evaluación y monitoreo, lo que yo les propongo es situarnos en el rol hipotético, no se olviden de esto, de ser evaluadores de los proyectos sociales. Entonces, ¿cuál es la consigna? Es que ustedes con los grupos que ya venían trabajando, de 3, de 4, sobre los que ya trabajaron con el módulo de Fátima, ¿sí? Que continúen con esos grupos, con esa modalidad, porque ya hicieron el árbol de problema, el árbol de objetivo, el análisis FODA. Bueno, ahora que se pongan en el rol de evaluador, ¿sí? Y a partir del texto de Olga Nirenberg sobre evaluación y participación, que lo tienen acá, si ustedes hacen clic acá
en esto que está subrayado, pueden ir directamente al texto, pero también se los vamos a subir al campus, y van a tener que hacer una evaluación que va a estar abocada al tipo de evaluación ex ante, fíjense. ¿Por qué? Porque sobre el tema que ustedes vienen analizando, o problema que vienen analizando, tendrán que hacer una propuesta de evaluación, atendiendo a las características de una evaluación ex ante. Entonces, ¿qué van a tener que poner en evidencia? La pertinencia de ese tema, ¿sí? La coherencia entre lo que decíamos, entre el problema, los objetivos, ¿sí? Si hay una factibilidad y si hay una viabilidad del por qué hacer o llevar adelante ese proyecto o esa política, ¿sí? Entonces es una propuesta de evaluación ex ante, ¿sí? ¿Basta ahí? ¿Por qué les dejo el texto? Porque en las 4 o 5 hojitas primeras, que yo ya se las seleccioné, que ustedes las tienen ahí, y se las aclaro en una nota al pie, se pueden servir de algunos conceptos muy claros y seguir el orden que les propone Olga, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir evidenciando cada uno de estos conceptos e ir analizándolos con el tema que ustedes tienen y sobre el cual vienen trabajando. ¿Cuál es el objetivo? Justamente es poner en evidencia el interrogante de por qué es importante evaluar proyectos sociales y qué aspectos deberían tener en cuenta a la hora de diseñar una evaluación de tipo ex ante. ¿Sí? Y acá viene como la disposición de la elección o la parte democrática. Tienen 2 formas de hacer esta tarea. Una opción es redactar un informe en 2 carillas como máximo, es decir, 2 hojitas donde ustedes digan, bueno, ¿por qué es importante evaluar ese proyecto social? ¿Qué aspectos claves van a tener en cuenta? ¿Qué analizaron? Si es factible, si es viable, si es coherente, todo eso, ¿sí? Descrito en un informe de 2 carillas, o la segunda opción es realizar 3 o 4 diapositivas donde ustedes presenten de manera creativa, haciendo esa relación entre imagen y texto sobre el tema que ustedes abordaron, ¿sí? Acá es democrático, ustedes se sirven y eligen cómo lo quieren realizar, ¿sí? Como es muy simple la consigna, les vamos a dar hasta más o menos la fecha 25, después vemos si esa fecha queda o hay que modificar, pero yo creo que llegan muy bien porque simplemente tienen que hacer una continuidad de lo que ustedes vienen trabajando, ponerse en el rol de evaluadores, ¿sí? Y a partir de esto hacer una propuesta de evaluación, que puede tener el formato de un informe o el formato de diapositivas, integrando imagen y texto. Alguna recomendación hasta acá es que en el espacio de las tutorías ustedes pueden hacer las consultas que deseen sobre la actividad, o los foros, o la mensajería del campus, y cómo lo van a subir de la misma manera que subieron en el módulo pasado. A través del foro ustedes suben su Power, su presentación de Google, o su informe en formato Word o PDF, lo que sea, ¿sí? Al foro. Y fíjense que yo en los informes les nombré hoy. Siempre es importante poner los nombres, los apellidos en este caso, y el número de grupo o de integrantes que forman parte de quienes desarrollaron esa información, ¿sí? Para ser compartida. Entonces no se olviden de esas cuestiones formales quizás, pero que dan cuenta de la claridad de sus grupos y de sus análisis. Del 11, perdón, sí, pues, sí, del 11. Del 10, claro. 25 del 10, sí. Puse 11, ya me estaba adelantando. Bueno, hasta acá, por mi parte, yo les agradezco por supuesto la escucha, la participación, que ustedes nos brinden este tiempo,
que puedan escuchar las videoclases, que se sumen en las tutorías y que por supuesto hayan llegado hasta esta instancia de la diplomatura. Nosotros por supuesto que entendemos que cada uno tiene sus cuestiones laborales, sus ocupaciones que por supuesto también necesitan tiempo, sobre todo en estos meses, y que ustedes hayan podido destinar parte de su tiempo para realizar esta diplomatura, para nosotros es más que un orgullo, así que les agradezco un montón por estar y por poder acompañarnos hasta este momento. Por supuesto que nosotros quedamos siempre a disposición de poder ampliar todo lo que ustedes quieran, de que nos puedan también decir qué otra cosa les hubiese gustado trabajar, sobre qué más quisieran profundizar. Todavía tenemos unos días, así que estamos a disposición para todo esto. Espero que se haya entendido la consigna. De todos modos, el jueves cada uno de los grupos la puede trabajar con cada uno de los tutores, y si no también me pueden escribir, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? A ver si puedo ahora dejar de grabar. Perdón, Luciana, antes de que se terminen de desconectar. Nada, un poco agregar o compartir ahí tus últimas palabras en relación a los agradecimientos a todos los que se han conectado en todo este año de cursado. Que sepan que les enviamos el nuevo cronograma, que yo sé que lo estuvieron trabajando un poco las tutorías, que hoy fue la última clase del último módulo, que dio Lu, que espero que les haya servido, entiendo que sí, y que recuerden que los próximos 2 martes que nos quedan, van a estar las clases del profe Maximiliano Gómez, donde vamos a trabajar pura y exclusivamente el trabajo final integrador. Como les decía Lu, en el trabajo realizado en estos últimos 3 módulos, ustedes han hecho una serie de trabajos integradores que buscan justamente concluir en este trabajo final. Por eso les recomendamos que se conecten estos próximos 2 martes, que traten de hacer un esfuerzo. Van a estar, como ya saben, las clases colgadas, las de los próximos 2 martes también van a estar colgadas, pero quizás es importante que puedan conectarse a fin de que va a ser una muy buena oportunidad para tener un contacto directo con Maxi para sacarse algunas dudas. Que se las van a poder sacar también a las tutorías, sépanlo, obviamente que no va a haber problemas, pero a veces tener esa instancia directa con el docente que ha preparado el trabajo integrador final puede llegar a servirles para resolver algunas dudas que pueden ser estructurales y que pueden llegar a tener, o los pueden estar trabando si se quiere, y que esa instancia va a ser una instancia muy rica como para empezar ya a cerrar esta diplomatura, que como sabrán, y si no les quedó claro, por las dudas lo repito nuevamente, en el documento que le envié, el próximo mes de noviembre, una vez concluidas estas últimas 2 clases que va a dar el docente Maxi, no van a ser con exactamente la misma dinámica que venían siendo hasta el día de hoy, no va a haber estas clases de los martes luego de las próximas 2, sino que en noviembre va a haber las tutorías de los jueves en sus horarios ya predeterminados, pero en un formato de clases de consulta. Así que bueno, eso quería plantearles, que estén al tanto, agradecerles nuevamente, agradecerte a vos, Luciana, por estas clases, por tu predisposición y por tu entrega para generar las mejores clases para los diplomandos y las diplomandas, igual que todos los docentes y las docentes que estuvieron participando. Y bueno, los próximos 2 martes nos estaremos encontrando nuevamente y repitiendo nuevamente estos agradecimientos, porque siempre es importante agradecer a aquellos que realmente se ponen las camisetas para que estas diplomaturas salgan adelante de la mejor manera. Hay mucha dedicación puesta en esto, sobre todo los docentes y las docentes, que siempre ponen mucha
mucha garra, mucha predisposición, trabajo, cabeza y cuerpo para que las clases sean realmente ricas para ustedes y que se lleven lo mejor de esta diplomatura y que realmente signifique en sus lugares, en sus ciudades y en su trabajo una transformación en el mejor de los sentidos. Así que bueno, muchas gracias también a los tutores y a las tutoras, que no me quiero olvidar, pero insisto, no voy a agotar los agradecimientos hoy porque lo haremos en las próximas clases. Les mando un gran abrazo y que por favor repliquen este mensaje si pueden para que se puedan conectar los próximos martes y terminemos resolviendo de la mejor manera este trabajo final para que todos, como ya saben, nuestro esfuerzo es que todos y todas puedan terminar esto, nadie se va a quedar afuera de lo que ha llegado a esta instancia, aceptemos la comunicación para resolver cualquier inconveniente, conflicto y que terminen de la mejor manera esta diplomatura. Tal cual, Pablo, la verdad que nada, todos creo que estamos muy contentos de haber llegado hasta esta instancia. Tratamos de que la Diplo tenga todos los contenidos centrales a la hora de gestionar y de evaluar políticas públicas, sobre todo políticas sociales, en este caso, proyectos que les sirvan para sus municipios, para sus comunas, para ver cómo en realidad también se complementan, ¿no?, las distintas escalas de gobierno, así que nosotros estamos más que agradecidos de que confíen en la universidad pública, en la UNER, así que nada, siempre a disposición para poder seguir ampliando estos espacios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Chao, adiós, hasta el próximo martes.